Buen día, participantes del curso de Excel básico. El día de hoy vamos a realizar unos ejercicios de una herramienta muy interesante que tiene Excel que se llama subtotales. Para esto voy a mostrar un par de ejemplos y verán que es un tema bastante sencillo, bastante fácil de trabajar y va a ser muy útil. Listo, entonces para esto tengo acá algunos enunciados de algunos subtotales que se deben hacer basándonos en una base de datos que ya tenemos predispuesta. Antes de todo, pues eh, un subtotal permite utilizar funciones como suma, mínimo, máximo, promedio, contar, entre otras, de las columnas que contengan valores en peso o número. Es decir, en este caso, para este ejercicio que vamos a trabajar, que son subtotales de ventas, nosotros los únicos valores a los cuales le podemos dar un peso o un valor numérico sería a las ventas. Los años, pues básicamente sería un nombre o un valor que no vamos ni a sumar ni a promediar, ¿cierto? Es un valor que de pronto no aplicaría en este caso. Pero en general, pues solamente deberíamos aplicarlo a temas relacionados con valores numéricos, relacionados con dinero, con cantidades, bueno, entre otros. Entonces, para trabajar el tema de subtotales es fundamental realizar una organización del espacio de trabajo, de la lista o de la base de datos que tenemos. Por ejemplo, en este primer subtotal nos piden mostrar todos los totales de ventas por ciudad. Al finalizar el ejercicio, pues la idea es cambiar el nombre de la hoja a ventas por ciudad. Para hacer este subtotal de ventas por ciudad, pues lo ideal es que ordenemos nuestra base de datos por ciudad, debido a que si dejamos las ciudades en desorden, pues nos va a mostrar varias veces el subtotal de una ciudad y tal vez pues no va a ser la información que vamos a necesitar. Entonces para esto vamos a pasar a la base de datos y vamos a hacer una selección de toda la base de datos. Para hacer esto simplemente debo presionar la tecla control, la tecla shift, la flecha hacia la derecha y como ven acabo de seleccionar toda la fila, digamos que del encabezado desde la letra A hasta la letra F y luego presionando las mismas teclas control shift pero esta vez flecha hacia abajo, vamos a seleccionar toda la base de datos. Esto es una forma rápida de hacerlo. La otra forma sería arrastrar y seleccionar con el clic sostenido, pero va a ser mucho más fácil si presionamos control shift, flecha hacia un lado, control shift, flecha hacia abajo. Y ahí vamos a tener ya todo seleccionado. Luego de esto entonces vamos a ordenar. Para ordenar tenemos la función de ordenar que está ubicada en la pestaña de datos. Entonces le vamos a dar a datos, luego vamos a ir a ordenar y luego vamos, bueno, acá yo ya tenía algunos filtros, algunos órdenes ya predispuestos, los voy a eliminar y voy a ordenar solamente por en este caso por ciudades, ¿cierto? Entonces vengo acá y voy a seleccionar ciudades, voy a ordenarla de la A a la Z en orden alfabético y le voy a dar a aceptar. Entonces como ven, queda Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, ya quedan completamente ordenados. Con este orden, ahora sí podemos aplicar nuestro subtotal. Si lo hacemos antes nos va a quedar desordenado. Entonces lo que hago es que en la misma pestaña de datos me vengo hacia la parte derecha en el panel de esquema y por acá vamos a encontrar subtotal. Entonces selecciono subtotal y la herramienta me presenta varias opciones. La primera es para cada cambio en, es decir, vamos a calcular qué cosas, ¿cierto? Que nos cambie cada vez que
cambiemos de trabajador o de vendedor o de producto o de mes o en este caso de ciudad, ¿cierto? Es decir, que cada vez que encuentre una ciudad diferente nos muestre el cálculo de esa, de ese, digamos que de ese grupo o de ese subgrupo de ciudades. La función que vamos a utilizar acá en este caso sería suma, porque nos están pidiendo totales. Cuando hablamos de totales hablamos de suma, entonces venimos acá, usar función y seleccionamos suma. Luego de esto debemos agregar un subtotal a el mes, el año, el producto, el vendedor, ventas o ciudades. En este caso, la única columna que se puede operar es ventas. Entonces, para todos los ejercicios, la opción acá va a ser ventas. Debo tener en cuenta estas opciones de reemplazar subtotales actuales, principalmente porque pues, si hay un subtotal ya aplicado y yo lo deseo reemplazar, debo tener esta opción activa. Si no lo quiero reemplazar, la debo tener desactiva. En este caso vamos a dejarlo así y le voy a dar a aceptar. Entonces, como pueden ver, él acaba de hacer o de mostrarnos los totales de cada una de las ciudades. Acá esto no se ve de forma clara, es simplemente porque la celda o la columna está muy pequeña, pero si la ampliamos podemos ver el total de Barranquilla, el total de Bogotá, el total de Cali y el total de Medellín. Adicionalmente nos presenta un total general de nuestra base de datos. Listo. Por acá vamos a tener como una especie de resúmenes, ¿cierto? Donde podemos ver el total únicamente de las ciudades y el total general. Listo. Y acá pues vamos a tener toda la información. Entonces básicamente esos son los subtotales. Vamos a realizar a continuación un subtotal un poco más complejo. Antes de pasar al siguiente ejercicio, la idea es que para estos ejercicios cambiemos los nombres de cada hoja. Entonces en este caso voy a seleccionar las ventas por ciudad, lo voy a copiar y le voy a cambiar el nombre a eh, a este listado o a esta hoja que tengo acá. Entonces le voy a aceptar y acá ya quedó el primer ejercicio que se llama ventas por ciudad. Ahora vamos a realizar el quinto ejercicio para hacer un ejemplo un poquito más complejo. Entonces nos piden mostrar el promedio de ventas por año y el mínimo de ventas por vendedor. ¿Listo? Finalmente debemos cambiar el nombre de la hoja a ventas año y vendedor. ¿Qué tenemos en particular acá? Que tenemos que filtrar o tenemos que ordenar más bien por año y por vendedor, ¿cierto? En este orden de ideas, si primero ordenamos por año y luego ordenamos por vendedor, nuestros resultados van a ser que nos va a mostrar el promedio de ventas por año y en el año me va a mostrar cuál fue la venta menor de cada vendedor, ¿cierto? Es decir, me va a mostrar cuál fue la mínima o la venta mínima que realizó el vendedor en todo ese año. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con el ejercicio. Voy a abrir la pestaña número 5 y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar toda nuestra base de datos, control shift flechita hacia un lado, control shift flechita hacia abajo y vamos a seleccionar todo. ¿Listo? Entonces para esto vamos a ordenar. Entonces recuerden que estamos en la pestaña datos y luego venimos a ordenar y vamos a ordenar entonces por año y luego vamos a agregar otro nivel y vamos a ordenar por vendedor. Damos a aceptar, inmediatamente se ordena por año. Miren que acá está 2004, 2005, 2006 y ahí nos quedaría, ¿cierto? Y está ordenado luego por vendedor. Si ustedes notan, miren que los vendedores se repiten en varias partes. Por ejemplo, el vendedor Montoya está en el año 2014, 2004 y está en el año 2005 también, ¿cierto? Y es posible que esté más adelante, pero, bueno, acá está en el año 2006, ¿cierto? Entonces se repite varias veces porque nuestro primer parámetro de orden fueron los años, ¿listo? Y nuestro segundo parámetro de orden fueron los vendedores. Entonces primero se ordena por año y luego vendedor y luego
pues ya si se repite el vendedor en otro año, pues lo va a dejar ordenado, pero en otro año. Entonces, ahora sí, vamos a seleccionar nuevamente esto, control shift flechita hacia un lado, control shift flechita hacia abajo. Y vamos a venir a datos, vamos a darle en subtotal. ¿Y qué vamos a realizar? Vamos a realizar primero el promedio de ventas por año. Entonces, le vamos a decir que cambie cada vez que encuentre un año diferente. Entonces, en vez de mes, vamos a darle año. Y luego acá le vamos a indicar que nos va a generar el promedio. ¿De qué? De las ventas. Entonces recuerden que debemos seleccionar ventas, en este caso deseleccionar ciudades, y debo darle ya simplemente aceptar. Cuando le dé aceptar, él inmediatamente me va a mostrar el promedio de las ventas por cada año. Finalmente debo presentar también el mínimo de ventas por vendedor. Entonces para esto debo seleccionar toda la base de datos, control shift flechita hacia un lado, control shift flechita hacia abajo. Si no se selecciona todo, volvemos y repetimos la misma acción, control shift flechita hacia abajo hasta que se seleccione todo. Listo, en este caso ya quedó. Bueno, no seleccionó más cosas. Dejémoslo hasta acá. Y vamos a seleccionar nuevamente el subtotal, y en esta oportunidad vamos a decirle que cambie cada vez que encuentre un vendedor diferente, que nos calcule el mínimo de ese vendedor, y acá recuerden que siempre vamos a dejar ventas. En esta oportunidad vamos a deseleccionar la opción de reemplazar subtotales, ya que si las dejamos pues se va a quitar el promedio que ya teníamos calculado anteriormente y nos va a dejar solamente el mínimo por vendedor, y eso no es lo que queremos. Entonces vamos a deseleccionar acá y vamos a aceptar. Entonces, como pueden ver, él nos mantiene el promedio del año, pero adicionalmente nos dice, vea, es que Montoya, la mínima venta que hizo fue de 529.159, Pérez fue de 603.506, y así sucesivamente. Acá nos va a mostrar toda la información. Y lo mismo para los otros años, ¿cierto? En los otros años se repite Montoya, Pérez, Salazar, Sánchez, Suárez, y para el 2006 se repite lo mismo, ¿cierto? Entonces lo interesante de este tema de subtotales es que nos permite extraer información de una forma mucho más ágil, teniendo una base de datos pues bastante grande. Listo. Bueno, espero que esta explicación les haya servido bastante para el desarrollo de la actividad. Feliz día.